¿Cómo estás? Buenos días, es un gusto para mí saludarte, darte la bienvenida a este lugar. Gracias por estar ahí pendiente, gracias por estar ahí siempre en tu agenda, ¿verdad? Escrito ahí, día domingo, estamos pendientes de lo que dice el Señor para nuestra vida. Te felicito en este momento y bueno, te doy la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Vamos a iniciar lo que es este día domingo con verdades bíblicas. Así que vamos a orar antes para que sea Dios tomando control de todo lo que podamos expresar en este momento. Amén. Acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias un día más, Señor, por un momento más que nos permites de estar aquí. Ya estamos dispuestos, Señor, para poder compartir este mensaje que tú pues otorgas en este día, en esta mañana a cada persona que está dispuesto a escuchar, Señor. Sabemos que el mensaje es para todo aquel que en su corazón está dispuesto a seguirte, está dispuesto a honrarte y a conocer más de ti, Señor. Pues tú otorgas pues este mensaje, Señor, a cada persona. Así nosotros también la tomamos, lo atribuimos a nosotros, lo que corresponde, Señor, porque a cada uno de nosotros tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, bendito Señor. Toma el control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno y de cada una de mis palabras, que se exprese aquello que tú realmente quieres dar a conocer. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar ahorita de verdades bíblicas y en qué consiste eso. ¿Por qué le hemos puesto verdades bíblicas? Bueno, hay verdades bíblicas, una verdad no se puede refutar. Amén. Cuando estamos hablando así comúnmente, ¿verdad? En las cosas que nos pasan a diario, en los acontecimientos que nos acontecen, podemos estar expresando, pueden ver hechos, ¿verdad?, que podrían ser verdades y otros que pueden ser no verdades, ¿verdad? Entonces, una verdad es irrefutable. Y eso es lo que te quiero mencionar, es esto, que una verdad es irrefutable. Y la palabra de Dios dice la Biblia que es la verdad de nuestro Dios. Así es que una verdad que está escrita en su Biblia no se puede refutar. Es algo que está así como Dios lo ha establecido y eso permanece porque es una verdad. Entonces dice ahí, verdades bíblicas, pero estamos hablando de esto, verdades bíblicas es algo que no podemos refutar, es algo que Dios lo ha establecido, es algo que es así y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Ya Dios ya lo estipuló de esa manera y así es como se hacen las cosas. Amén. Entonces esas son las verdades bíblicas. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué es el tema que vamos a ver ahora? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Esa es una verdad irrefutable. Sin santidad nadie verá al Señor. Nos podemos remontar allá a los días de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés le decía, Señor, yo quiero verte, Señor, muéstrate, Señor, yo quiero verte. ¿Y cómo le dijo nuestro Dios, Jehová Dios? Mira, Moisés, nadie puede ver al Señor porque el día que ven al Señor, pues muere, ¿verdad? Muere, ¿por qué? Porque nuestra carne es pecado, nuestra carne no puede resistir lo que es la dimensión de su gloria, lo que es la dimensión de su espíritu. No lo puede soportar nuestra carne. Y por eso le dijo, mira, te voy a mostrar un poquito de mi hombro, ¿verdad? Para que tú puedas ver, ¿verdad? Para que tú puedas presenciar lo que es la presencia mía, ¿verdad? Entonces solamente te voy a mostrar un poquito de mi hombro. Incluso cuando nosotros vemos las escenas que lo han tratado de ejemplificar, vemos cómo la mano de Dios, ¿verdad?, pasa ahí entre lo que es la presencia de Dios y Moisés para que él no sea afectado, ¿verdad? Porque él añoraba ver a Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios, amén. Entonces la manifestación sobrenatural de Dios. Entonces podemos nosotros empezar ya con esa base. Vamos a irnos a la porción bíblica de este día y es Hebreos 12:14, donde hemos basado este mensaje o esta reflexión. Vamos a irnos a Hebreos 12:14. Quiero que vayas a tu Biblia, ábrela allí, ¿verdad?, en ese libro, y si no, pues anota, ¿verdad?, para que tú puedas venir y después verificar, ¿verdad?, que estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vemos dos componentes aquí, dice seguir la paz con todos. Y es que, ¿qué es la paz? Es la tranquilidad, es la quietud, es la persona que está apacible, es una persona que no anda buscando pleito, es una persona que está en su interior, está tranquila, ¿verdad? Siempre está en armonía. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde hay discordia tampoco.
Vemos allá el acontecer del Espíritu Santo, allá en el Pentecostés, allá cuando vemos el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, o capítulo 1 en adelante, donde dice, ¿verdad? Que todos estaban reunidos. ¿Y cómo estaban? Estaban reunidos unánimes en armonía. Y ahí es donde se manifestó el Espíritu Santo de Dios, porque estaban todos en armonía, estaban unidos. Entonces, Dios dice que dice seguir la paz con todos. Dios no puede habitar donde hay discordia. Dios no puede habitar donde hay pleitos. Dios no puede habitar donde hay esos sentimientos de competencia desleal. Dios no puede estar donde hay sentimientos, donde hay hipocresía, ¿verdad? Donde son aspectos que Dios no puede resistir, ¿verdad? Y son aspectos que cada uno de nosotros debemos de cambiar, porque no hay perfección en el ser humano. Hay que hacer notorio eso. No hay perfección en el ser humano, no hay nadie que diga, mire, yo soy perfecto, yo no he fallado, o sea, nadie puede decir eso. Todos en determinado momento nos molestamos, todos en determinado momento fallamos, todos en determinado momento pecamos, ¿verdad? Pero es esa condición de que no es porque sea permiso, de que porque somos personas débiles, somos personas humanas, no es un permiso para poder decir, bueno, yo soy débil, yo soy humano, pues cometemos errores, pues hagamos que cometamos errores, ¿verdad? Y tenemos la salvación, pues entonces hay que pequemos, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que nos demos cuenta que somos personas débiles, que somos personas limitadas, pero que realmente necesitamos de Dios para poder seguir lo que Él ha establecido en su santa palabra. Amén. Y que es una lucha continua que tenemos. Nuestra batalla espiritual es más que con todos los espíritus que puedan existir, es con nosotros mismos. Es con que nosotros nos mantengamos en una condición estable de integridad y de honra a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí, seguir la paz con todos, seguir la paz con todos, dice, porque o sea, aquel que no está en paz, aquel que realmente que no es la persona que mantiene una armonía, aquella persona que no mantiene la paz, pues dice ahí, no puede ver a Dios, no puede ver al Señor, ¿verdad? Seguir la paz con todos, dice el primer componente. Y después dice, y la santidad. Nos habla de paz y nos habla de santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es apartarse para honrar el nombre de Dios, para hacer lo que Él le agrada, para obedecer su palabra, para no realizar aquellas acciones que son deshonestas y que a Dios le desagradan. Eso es santidad. Y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Y es por eso el tema, sin santidad nadie verá al Señor. Dos componentes, seguir la paz y la santidad para poder estar en presencia de nuestro Dios. Vamos a entrar ya en detalle en lo que es la reflexión de ahora, esa es la introducción. Así que vamos a irnos acá, y es que el deseo de Dios es que nosotros estemos de acuerdo a su semejanza. Dios nos llamó, somos hijos de Él, somos criaturas, todos somos criaturas de Él, pero también Dios escogió a ciertas personas y son los hijos de Él. ¿Verdad? Tú debes de sentirte afortunado cuando Dios está ahí, como que hablándote constantemente de la palabra de Dios, cuando estás escuchando el mensaje y tú dices, ay, no quiero saber nada de esto, pero siempre estás ahí. ¿Verdad? Siempre hay gente que se acerca a hablarte de Dios. Cuando tú veas eso, que donde quiera que tú vayas, siempre llega alguien a hablarte la palabra de Dios, es porque Dios ya puso los ojos en ti. Y tú te tienes que sentir afortunado o afortunada de que Dios esté pensando en ti, ¿verdad? Que te haya tomado en cuenta para esta salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces dice aquí que Dios nos llamó con la finalidad que seamos de acuerdo a Él. Dice allá en 1 Tesalonicenses 4:7, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, hemos sido llamados a santificación, ¿verdad? Dice aquí, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Dios no nos ha llamado para que sigamos a inmundicia. Dice que Él nos rescató, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, que significa que nos sacó de un mundo de perdición, nos sacó de un mundo de zozobra, nos sacó de un mundo donde el enemigo pues viene y hace todo su esfuerzo para alejarnos de Dios, para cegarnos de lo que es el camino correcto, para dirigirnos a pasos que no son correctos a Dios, acciones que son inadecuadas, ¿verdad? Que son
vergonzosas ante los ojos de Dios. Entonces dice aquí, viene Dios, nos rescató de ese mundo, nos rescató de esa circunstancia de oscuridad y nos transportó, ¿verdad?, a su luz admirable, que es la presencia de Dios, que es el venir y donde podemos ver todas las cosas. Hemos hablado otras veces que dice de que cuando nosotros estamos en un lugar de oscuridad no podemos ver lo que hay en el entorno, pero cuando viene la luz, cuando encendemos nuestra lámpara, ¿verdad?, entonces vemos todas las cosas, vemos el pecado, vemos dónde están ubicadas todas las cosas de nuestro hogar, y ese es un sinónimo de que también vemos nosotros nuestro pecado, vemos en que hemos fallado al Señor. Entonces dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Inmundo es aquello impuro, es aquello sucio, es aquello contaminado, es aquello que a Dios le desagrada a causa del pecado. Recordemos que nosotros nacimos contaminados por la herencia de Adán y Eva. Nosotros nacimos contaminados, cada una de las personas nació contaminado, cada uno de los niños nacen contaminados. Tú puedes decir, ¿qué pecado puede tener un niño de un mes, de un año, de 2 años? ¿Qué pecado tiene? Sí, aparentemente nosotros podemos decir eso. Pero nace con pecado, nace en pecado, trae la herencia del pecado de Adán y Eva, que es el pecado original, entonces nace en inmundicia, nace en pecado. Es por eso que todo ser humano debe reconocer a Jesús como Rey y Señor de su vida. Cuando Él lo hace, sus pecados son limpiados, son borrados y obtienen la salvación y vida eterna. Amén. Aunque dice el Señor que todos los niños son de Él, pero cuando está en el estado de inocencia, ¿verdad? En el caso de, podemos decir inocencia hasta 7 años, 8 años, puede estar un niño en estado de inocencia. Pero ya cuando el niño sabe lo que es bueno y lo que es malo, ya corre el riesgo de condenarse si no reconoce a Jesús como Rey y Señor de su vida. Amén. Entonces pues es necesario eso. Dice Él que no nos ha llamado a inmundicia, no nos ha llamado a cometer errores de esos que a Dios le desagradan. Dios nos entrega unas listas tremendas aquí en las cartas del apóstol Pablo. Pueden ver unas listas tremendas de lo que a Dios le desagrada, de lo cual no voy a hacer ahorita. No voy a profundizar en eso, porque va a haber un tiempo donde vamos a profundizar eso, ¿verdad? Pero ahí podemos ver cada una de las circunstancias que a Dios le desagradan. Dios no nos llamó si te sacó de un lugar así, no te ha llamado a que sigas haciéndolo. Si Dios te ha llamado, si Dios te da la oportunidad, te ha escogido, te ha elegido, es para que cambies tu forma de vida. Es para que ya no sigas con lo mismo, es para que ya no sigas con el pasado, es para que realmente hagas una vida nueva en Dios. Dice, no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación, a que cada día vayamos siendo transformados, a que cada día vayamos siendo, nuestro pecado vaya siendo eliminado, que cobre menos fuerza y que nuestra santidad pues se pueda notar, ¿verdad? Pueda venir ante Dios y podamos ver, ¿verdad? O sea, poder nosotros presenciar a Dios. ¿Quién conoce a Dios verdaderamente? Totalmente no lo podemos conocer, pero te aseguro que la persona que realmente pasa más tiempo con Dios es el que más lo conoce, porque a ellos se da a conocer. Y esa persona que pasa más cerca de Dios en oración, en lectura bíblica, son esas personas que al pecado le han dicho no. Son aquellas personas que aunque nuestra carne sea débil, pero ahí estamos luchando en mantener esa condición de integridad ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Amén. Ahora, ¿qué más dice el Señor? Dice que hay que perfeccionar esa santidad. ¿La podemos perfeccionar? Por supuesto que sí. Dios nos hace santos desde el momento que nosotros venimos a Él y recibimos. Desde ese momento ya Dios nos limpió, ya nos lavó, nos da vestiduras nuevas, limpias, ¿verdad? Nos quita la vestidura de pecado y somos nuevas criaturas. Del momento que venimos a Dios somos nuevas criaturas. Pero tenemos y somos santos. Desde ese momento Él nos santifica. Pero debemos de seguir alimentando lo que es esa santidad. Dice, hay que perfeccionarla. Y la tenemos aquí en 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dice en el temor a Dios, hay que limpiarnos de toda contaminación de la carne. Es lo que te expresaba. Todo aquello que puede venir con la finalidad de hacernos pecar, todo aquello que puede venir con la finalidad de hacernos
desviarnos del camino correcto, ¿verdad? Que Dios nos ha establecido en nuestras vidas. Entonces dice que hay que limpiarnos de todo pecado y eso lo hacemos todos los días. Es por eso que Dios dejó en su Padre Nuestro, dice, perdónanos como nosotros perdonamos, líbranos del mal. O sea, cada día tenemos que estar nosotros pidiendo al Señor, perdónanos, líbranos del mal. Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos a que nos ofenden, dice el Padre Nuestro. Amén. Entonces, todos los días tenemos que estar viniendo al Señor, mira, Señor, te falla, perdóname, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien con Dios, ¿verdad? Nosotros somos débiles, pero tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que reconocer nuestros errores. Entonces dice ahí, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué pasa cuando tú estás en un lugar y de repente el ambiente, ¿verdad? Digamos que haya mucho, algo que te pueda contaminar tu vida, tú sales de ahí, o por ejemplo, ¿ha visto usted esas grandes humaderas en un incendio, ¿verdad? Cuando una persona llega y lleva con sus ropas blancas, sale con sus ropas todas sucias del humo, ¿verdad? De todo el tile, le decimos nosotros aquí, ¿verdad? Tile, aquella capita negra que puede pegarse en lo que es blanco. La persona ya no sale en la misma condición, su ropa se le ha contaminado por el ambiente. Y nosotros, así es nuestra vida espiritual. Estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde gobierna Satanás, ¿verdad? Y donde hay tentaciones, y donde hay tantas circunstancias que nos invitan a fallarle. Y nosotros entramos en ese lugar, pero depende de cada hijo de Dios si se deja contaminar o no. Porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor, ¿verdad? Y dominio propio. Significa que tú puedes andar en cualquier lugar, pero tú no te puedes dejar contaminar por eso, por todas las circunstancias que puedan estar en tu entorno. Puede ser que como hijos de Dios no podemos evitar toda la maldad que existe, no podamos evitar todas las actitudes incorrectas que puedan estar pasando, pero sí tenemos nuestra obligación de nosotros mismos como persona y como familia de nosotros, evitar, ¿verdad?, que nos contaminemos con aquellas circunstancias que a Dios le desagradan. Por eso dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de la carne, de todo lo que la carne le produce placer, de todo lo que la carne quiere hacer, que le va en contra de la voluntad de Dios. Y de nuestro espíritu, ¿verdad? Porque aquellas actitudes que nosotros tenemos, aquellas formas de actuar, ¿verdad? Con egoísmo, con hipocresía, con arrogancia, con aquella envidia, ¿verdad? Hacia los demás. Entonces dice aquí, perfeccionemos esto, ¿verdad? Lo que es nuestra santificación en cuanto a la carne y al espíritu, dice, en santidad, en el temor, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué es que no pecamos? ¿Por qué es que no accedemos al pecado? ¿Por qué no accedemos a lo que el mundo nos ofrece? Porque amamos a Dios y respetamos a Dios. Temor significa respeto. Respeto a Dios. Lo que tú respetas, tú no lo dañas. Lo que tú respetas, tú no cometes falta. Tú te sometes a lo que tú respetas. Amén. Entonces dice aquí, y lo que tú amas, tú no le faltas, ¿verdad? A lo que tú amas, ¿verdad? Tú lo valoras. Y así mismo nosotros debemos de rendirnos a nuestro Dios, no por miedo, porque aquí el temor no significa miedo, aquí el temor significa respeto, respeto a sus leyes, respeto a lo que Él ha establecido en su santa palabra, porque le respetamos y porque le amamos. Nosotros no nos sometemos, no accionamos de manera incorrecta, ¿verdad? Sino que obedecemos a lo que está establecido en su santa palabra. ¿Qué más podemos hablar de esto? Y es que somos llamados a santidad para ejercer su propósito. Dios no nos llama a ser santos solo porque mira, quiero que seas santo. No, Dios quiere manifestarse en nuestra vida y quiere que seamos instrumentos útiles a su servicio. Dice aquí en 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira que dice aquí que nos ha llamado con llamamiento santo, porque Él es santo, ¿verdad? Llamamiento santo, dice. No conforme a nuestras obras, porque nuestras obras, dice que las mejores obras que nosotros podemos realizar son como trapo de inmundicia para Él. ¿Por qué? Porque no hay obra alguna que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios, sino que por su misericordia, porque Él es bueno, dice, Él nos llamó no conforme a nuestras obras, sino porque Él tiene un propósito para nosotros, dice,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No nos llamó porque, ay, bueno, no nos llamó porque tiene esa característica, tiene esa cualidad, tiene esa habilidad. No nos llamó por eso, nos llamó porque hay un propósito, el propósito de Él. No nos llamó por lo que nosotros podemos hacer, nos ha llamado, dice, porque hay un propósito que nosotros podemos realizar para Él, ¿verdad? Por eso dice aquí, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es por su gracia, es porque por su favor, ¿verdad? Por su favor, porque ha depositado en nosotros ciertos dones, ciertos talentos para poder realizar su obra, pero no nos llamó, lo que quiero que quede claro aquí es que no nos llamó por nosotros mismos, por lo que nosotros somos. Nos ha llamado por su gran misericordia, ha puesto sus ojos por su gran misericordia y por su gran amor. O sea, que quiere decir que lo que nosotros somos no le tomó importancia a Él, sino que su amor va más allá de lo que nosotros podamos ser. ¿Te das cuenta? El amor de Él va más allá de lo que nosotros podamos ser, que puso sus ojos en nosotros para que pudiéramos tener esa oportunidad, primeramente, de ser sus hijos, y en segundo lugar, para darnos un propósito para poder realizar en nuestra vida. ¿Pero qué importante es eso? Entonces, por eso es importante mantener esa santidad, ¿verdad? Es más importante tener esa santidad para poder ejercer lo que Él ha destinado en nuestras vidas. Amén. Para que se pueda desenvolver y se pueda llevar el cumplimiento del propósito, para que se pueda dar el resultado de lo que se está esperando. ¿Qué más podemos hablar de ello? Es que dice allá en Éxodo 3:5 que la santidad no solamente tiene que ver contigo. Cuando tú estás en un lugar, ese lugar también es como que es, o sea, se vuelve, es manifestada su santidad en el lugar donde tú estás. También es afectado. En el lugar, como tú eres el que lleva la presencia de Dios, en un principio, recordamos, allá en el tiempo de Moisés estaba lo que se llamaba el arca del pacto, ¿verdad? Que es donde el Señor se manifestaba a través de esa caja que estaba vestida de oro, ¿verdad? Y es donde Dios se manifestaba a través de ello. Pero ahora nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón anda en su corazón la presencia de Él. Nosotros, sus hijos, somos los portadores de la presencia de Dios. Y eso significa que donde quiera que tú vas, ahí va la presencia de Dios contigo. Y donde quiera que tú estás, ese lugar tiene que verse afectado por la presencia de Dios. Lo vemos aquí en Éxodo 3:5, dice, Éxodo 3:5, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Amén. ¿Qué está diciendo acá? Estamos hablando del momento en que Moisés llegó ante la zarza. Cuando Dios llamó a Moisés, allá en el capítulo 3 de Éxodo, dice que estaba Moisés, para ese entonces, era un egipcio que se fue huyendo de Egipto, que cruzó un desierto, que Dios trabajó con él, porque el desierto simboliza que Dios trabaja con la persona, Dios procesa a la persona. Dios no te da una asignación si antes no te ha procesado, porque si Él no te procesa y te da una asignación, esa es tu propia destrucción, porque no estás listo para poder ejercer lo que Dios quiere para tu vida. Entonces primero te procesa, te prueba y te procesa. Estamos expuestos a pruebas y a procesos para que Dios vaya dándonos, otorgándonos lo que Él ha destinado que debemos de hacer. Entonces ese desierto significa que ha sido procesado. Pero desde el momento que salió de Egipto hasta el momento en que Dios lo llamó, solamente era un egipcio que estaba ahí aprendiendo a ser de pastor, porque Séfora fue el que le enseñó cómo ser un pastor, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que Dios siempre lo estuvo preparando, pero su verdadero llamado empezó desde que él entró a ver esa zarza. Pero lo importante que le dijo aquí es que mira, no te acerques,
¿Por qué? Porque ante Dios no podemos estar tan cerquita con nuestro pecado y con nuestra vieja manera de ser. Estamos hablando del viejo hombre. Hace poco hablamos del viejo hombre y del nuevo hombre, que hay que quitarnos las vestiduras del viejo hombre y ponernos las vestiduras del nuevo hombre, ¿verdad? Que estábamos hablando que era justicia, ¿verdad? Era santidad. Entonces hablamos de esas características de lo que es el nuevo hombre, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice, mira, no te acerques. ¿Por qué? Porque nadie puede estar cerca del Señor con pecado. Y después le dice, quítate las sandalias, porque en ese momento no había venido Jesús, recordémonos. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Significa, mira, quítate tu manera de caminar, quítate tu cultura. Primero, quítate la cultura egipcia que andas cargando, Moisés. Amén. Quítate la cultura egipcia que andas cargando, Moisés. Quítate las costumbres egipcias, porque aquí empezamos algo diferente. Mira, Moisés, tu forma de caminar de egipcio no es el que yo requiero ahora. Mira, Moisés, quítate ese calzado de pecado. Quítate ese calzado de la vida pasada, Moisés. Porque el calzado significa, ¿a dónde nos ponemos el calzado? No es en nuestros pies. ¿Y nuestros pies qué es lo que hace? Caminamos. Pasamos por diferentes caminos, ¿verdad? Entonces por eso le digo al Señor, mira, quítate las sandalias, porque mira, el lugar donde estás es santo, está la presencia de Dios, está la zarza aquí encendida en fuego. Entonces, mira, quítate ese calzado, quítate ese pecado, quítate tu pasado, quítate la manera antigua, quítate la cultura egipcia, quítate todo aquello que no es necesario para lo que yo requiero de ti ahora. Porque desde este momento, Moisés, ya no eres aquel hombre viejo, aquel egipcio, aquel príncipe, porque era hebreo, pero fue criado como egipcio. Entonces quítate eso, Moisés, ¿verdad? Porque ahora tú eres un hijo mío, eres un hijo de Dios, eres un hijo que lleva un propósito. Dios no le dio a Moisés el propósito cuando venía en el desierto, o cuando salió huyendo de Egipto, o cuando estaba con Séfora aprendiendo a ser un pastor de ovejas. Él estaba aprendiendo ese oficio porque no había nada más que hacer. Pero hasta ahí Dios no le había dicho para qué él estaba en este lugar. Dios no le había dicho para qué Dios lo había hecho nacer en este mundo. Fue en el momento que estaba frente a la zarza donde él descubrió para qué era. Y aún así diciéndole, deja tu forma pasada de ser, aún así le expresó ciertos prejuicios, ¿verdad? Le expresó aquellas excusas, que yo no puedo, que yo no soy apto, que soy tartamudo, que vengo huyendo, o sea, todas esas cosas que le dijo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Pero vemos aquí la condición de que estamos hablando de la santidad, que dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. No solamente santidad la podemos llevar nosotros porque somos portadores del Espíritu de Dios ahora en nuestro corazón, sino que somos santos porque también el lugar donde nosotros nos estamos tiene que ser transformada. Hay una atmósfera espiritual. Así como tú ves este mundo, también hay una atmósfera espiritual, hay un mundo espiritual. Y cuando tú eres portador del Espíritu Santo, el lugar donde estás supuesto a ser transformado de manera espiritual. Y es por eso que Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. El lugar es santo, significa es un lugar que está siendo apartado para Dios. Es un lugar donde Dios está haciendo cosas sorprendentes. O sea, es un lugar donde está reflejada, porque en ese momento estaba ahí la zarza de fuego. Es el momento donde está reflejada la presencia de Dios. Entonces quítate toda tu inmundicia. Quítate todo tu pecado. Quítate toda tu pasada manera de ser. Quítate todo lo que es anteriormente, porque ahora eres una nueva criatura. Eres una nueva persona. Ya las cosas pasadas ya no las puedes realizar. Tus pensamientos tienen que ser transformados. Porque le decía a él, mira, que yo no puedo ir porque le puso pretexto, pero le dijo, ¿quién es el que está contigo? ¿Quién es el que va a poner las palabras en tu boca? Le dijo, yo estoy contigo, le está diciendo el Señor, yo estoy contigo, para que se quitara todos esos prejuicios, todos esos complejos y todas esas excusas que él estaba poniendo en ese entonces. Porque nuestros pensamientos también son transformados cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, no podemos venir con una conducta incorrecta, porque dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Y ya para ir terminando, dice allá en 1 Pedro 1:16.
Dice, ¿por qué debemos de ser santos? Una pregunta. ¿Por qué debemos de ser santos? Dice que cada quien es de acuerdo a la naturaleza de lo que sigue. Tú eres similar a aquello que tú observas tanto. Tú eres similar a aquello que tú sigues. Aunque no quieras, tú de repente haces gestos o haces conductas o expresas las palabras de aquello a que tú frecuentas, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos de Dios, y ¿a quién debemos de parecernos? Si somos portadores del Espíritu Santo, ¿a quién debemos de parecernos? Dice allá 1 Pedro 1:16, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Amén. Dice el Señor, ser santos porque yo soy santo. O sea, Dios no te va a pedir algo que Él no sea. Si Él te dice ser santos porque yo soy santo, es porque nosotros podemos ser santos en Él, a través de Él, de seguirle a Él, de obedecerle lo que Él dice, de alinearnos a sus estatutos, a sus mandamientos, a su palabra. Nosotros podemos ser santos apartándonos de todo aquello que a Él le desagrada. Lo podemos llegar a ser. ¿Pero por qué? Porque Él es santo. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, al Espíritu Santo, lo tenemos en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a actuar de la naturaleza de lo que somos portadores. Amén. Significa que Él es santo, entonces nosotros también debemos de actuar de esa manera, porque es lo que nosotros portamos en nuestro corazón. Entonces ahora Dios te ha invitado en este momento a cambiar esa manera de ser. Si tú quieres conocer a Dios realmente y quieres saber de las bendiciones de Él, si tú quieres realmente llegar a ser una nueva persona y olvidarte de tu pasado y despojarte de tu pasado como Dios realmente lo quiere, botar todo ese equipaje que te pesa y que no te permite ver la bendición de Dios y no te permite ver lo que es Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces es necesario venir ante Él. Dice que las personas que andan con una gran carga y se traen las cargas a mí, dice el Señor, ¿verdad? A Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da esa paz, Él es el que nos da esa tranquilidad, es el que nos da esa confianza, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Ante la vida no es fácil, ¿verdad? Sabemos que nos afrontamos a diferentes retos y dificultades en nuestra vida, pero cuando tenemos un aliado como es nuestro Dios de nuestra parte, todo es diferente. Amén. Entonces ya ahora yo te invito a ti, porque hasta aquí nos quedamos con esta reflexión de ahora. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y sin santidad nadie se puede acercar al Señor, porque me faltó una cosita más que quiero expresarte, y es que ahorita Dios me trae a la mente. Y es que cuando la presencia de Dios estaba en esa caja llamada el arca del pacto o de la alianza, ¿verdad? Dice ahí de que cuando David, ¿verdad? Se perdió porque el arca, o sea, la arca sí se la habían arrebatado, ¿verdad? La habían hurtado. Pero cuando él la quiso traer de nuevo, dice, para la casa donde él quería hacerle un santuario, dice que la transportaron en unos carros. Pero uno de ellos, llamado Usa, dice que la caja se cayó. Entonces Usa quiso agarrar la caja, o sea, la presencia de Dios, en pocas palabras, con las manos. Y no, o sea, cuando la tocó, cuando este llamado Usa tocó esa arca donde estaba depositada la presencia de Dios, murió automáticamente en ese instante. Es que, ¿por qué? Porque era una persona llena de pecado. Y aunque tal vez no hubiese pecado, pero habían personas específicamente que podían portar esa arca. ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes. Eran los únicos encargados de poder venir y frecuentar a esa arca. Eran los únicos que podían ser los portadores de esa arca. Eran los sacerdotes, los únicos encargados de trasladarlo de un lugar a otro cuando iban a la batalla o cuando cuando caminaban en el desierto. Solo los sacerdotes podían hacer eso. Y solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar en presencia de ella. Y Moisés. Eran los únicos dos. Moisés y el sumo sacerdote. Eran los únicos que podían estar en presencia de esa arca. ¿Por qué? Porque en el caso contrario, hasta cuando salían, la llevaban cubierta, ¿verdad? Pero cuando estaba ya en la tienda, ¿verdad? Donde estaba ya en el tabernáculo, estaba en el lugar santísimo, solamente ahí podía entrar el sumo sacerdote y Moisés. O sea, Aarón y Moisés eran los únicos que podían entrar a ese lugar.
porque en caso contrario quedaban muertos. Tanto así es de estricta la santidad que cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Entraba una vez al año a ese lugar santísimo, tenía que ir limpio, sin pecado, y llevaba, dice ahí, llevaba amarrado un lazo, ¿verdad? Y su traje llevaba campanitas en el ruedo, y ese sacerdote tenía que hacer ruido con esas campanitas. Sí, nosotros podemos imaginarnos que tenía que ir danzando, porque es la única manera de cómo podía venir haciendo ruido con las campanitas. Tenía que ir danzando quizás hacia adentro, hacia donde estaba el lugar santísimo. Y si esa persona no salía, pasaba un tiempo, ¿verdad? Medían el tiempo, y si pasaba un tiempo ahí, decíamos, bueno, ya tanto tiempo que estuvo ese sumo sacerdote allá. Entonces, dice que si ya no oían esas campanitas, porque ese era el sonido de que estaba diciendo que él estaba vivo. Pero si ya no oían esas campanitas, ese bullicio, lo tenían que jalar con el lazo, porque significa que el sumo sacerdote había entrado impuro al lugar santísimo. ¿Te das cuenta cómo es eso? Y nosotros ahora con tantas cosas que hacemos y venimos ante la presencia de Dios como que si nada, la persona está blasfemando contra otro, la persona está murmurando contra otro, la persona está en adulterio, la persona está en fornicación, la persona está en tantas cosas y venimos como que si nada ante la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era de estricto para aquel entonces? ¿Y por qué ahora las cosas han cambiado? Porque Jesús se ofreció en la cruz y nos dio la salvación por gracia. Y es por eso que ahora cuando Dios ve el pecado, no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Ve a Jesús que pagó un precio en esa cruz derramando su sangre por toda la humanidad hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros Dios tiene misericordia para con nosotros, ¿verdad? Y nos ha dado ese regalo que es una salvación por gracia, pero la cual no es permiso para pecar, no es permiso para hacer lo que queramos hacer. No convirtamos la libertad que Dios nos ha dado en esa salvación en un libertinaje. Una cosa es vivir en libertad y otra cosa es el libertinaje. El libertinaje es donde se hace todas las cosas hasta lo que le desagrada a Dios. Pero libertad es vivir libres de ese pecado que nos condenaba, que nos dio una muerte eterna. Amén. Ahora, gracias al Señor, tenemos esa vida eterna, pero es nuestra responsabilidad mantener esa santidad que Dios nos ha otorgado para poder gozar de la presencia de Dios y para poder gozar de sus bendiciones. Amén. Entonces, eso hemos visto ahora. Sin santidad nadie puede ver al Señor y nadie puede estar donde Él se encuentra, ¿verdad? Porque dice que su lugar es santo. Así que vamos a orar en este instante. Si tú quieres recibir a Jesús en este momento, porque parte de la santidad es eso, tienes que recibir a Jesús en tu corazón, si no, no vas a saber realmente qué es la santidad. Amén. Porque es el Espíritu Santo que te guía hacia ella. Entonces es necesario que tú recibas a Jesús. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no has recibido ese sacrificio y permites que el Espíritu Santo more en tu corazón, es importante que lo hagas en este momento. Si tú has sido llamado ahorita, sientes en tu corazón, te has sentido confrontado, así como en la palabra de Dios que dice que nos confronta porque es como un espejo, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como un espejo y nos confronta, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí podemos ver el pecado, ahí podemos ver lo que estamos fallando, ahí podemos ver nuestra falta, porque aquí está representado en la palabra de Dios lo que a Él le desagrada. Entonces la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra lo que realmente somos. Entonces ahora Dios creo que ha sido confrontado con la palabra de Dios. Y si tú realmente quieres recibir a Jesús, o si tú realmente estás en una iglesia pero no estás seguro de tu salvación, y dices, Señor, o estás en pecado, pues es momento ahora de arrepentirnos, ¿verdad? Y permitirle a Dios pues que nos transforme, el Espíritu Santo que nos transforme, es el único que puede transformar a la gente. Permitir al Espíritu Santo de Dios que nos transforme. Así que, si tú quieres recibir a Jesús en este momento, voy a pedirte que me acompañes en esta oración, que repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Reconozco que soy pecador y me arrepiento ahora. Perdóname, Señor.
Gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados y por resucitar al tercer día. Señor, te recibo en mi corazón como el Rey de mi vida. Y en este momento quiero que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo para que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si has recibido a Jesús. Dice que tu nombre, tienes una nueva identidad. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ahí arriba hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Porque tú has recibido a Jesús en este momento. Te invito a que vayas a una iglesia. Hoy es día domingo. Busca una iglesia cercana a tu casa. Ve, asiste a la iglesia. Es importante que lo hagas para que te relaciones con personas que llevamos el mismo lenguaje, que es el mensaje de nuestro Dios. Pero tenemos un lenguaje diferente. Entonces, únete con estas personas que sirven al Señor en una iglesia. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos en este momento. Te agradezco mucho haberte quedado hasta el final de este video. Vamos a orar. Gracias, Señor. En este momento ya hemos finalizado lo que es el tema de ahora. Sin santidad nadie verá al Señor. En verdades bíblicas, Señor, porque esta es una verdad. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, bendito Dios, en este momento quiero pedirte por cada persona que ahorita ha reconocido, ha pensado, ha reflexionado, porque estos temas son como para reflexionar y poder cambiar nuestra conducta. Señor, perdónanos si te hemos fallado, si inconscientemente o conscientemente hemos pecado. Perdónanos, mi Señor. Pero en este instante, Señor, quiero pedirte que tú nos guíes, Espíritu Santo, que tú transformes la vida de las personas que han escuchado, transforma sus mentes, transforma sus vidas, transforma sus corazones. Solo tú, Espíritu Santo, puedes transformar la vida del ser humano. Ningún humano puede transformar la vida de otro, por más que quisiera ver algo distinto en las personas. No podemos hacerlo, solamente eres tú, mi Señor, Espíritu Santo, que puedes transformar la vida de otro. Así que, mi Señor, en este momento ponemos en tus manos todas estas personas que quieren cambiar, pero que están bien atados, que no hayan cómo salir de la circunstancia, quieren cambiar, pero les gana la situación en la que están viviendo. Sé tú dando fuerza, Señor, fortaleza, para poder dar libertad absoluta en aquello en que ellos están fallando y que realmente quieren ser personas libres. Así que en este momento yo te pido, te los pongo en tus manos, Señor, para que seas tú trabajando en la vida de cada una de esas personas. Y así que, mi Dios, gracias por este día. Te pido, mi Dios, que tú bendigas cada lugar donde se reúnen para adorar tu nombre, que tu presencia se haga notoria y que realmente todos los corazones de esas personas sean llenas de tu Espíritu Santo, cada puerta que se abre para honrar tu nombre este día. Gracias, bendito Dios. Bendice a aquellos que salen a trabajar, a estudiar, pues protégelos en sus caminos, que así como sale, Señor, de su casa, pueda regresar con bien a su vivienda, a encontrarse con sus seres queridos de nuevo, mi Dios. Sé tú protegiéndolos, resguardándolos en todo momento y librando del mal a todo aquel que este día pues tiene que salir a trabajar o a estudiar. Así, Señor, en este instante dejamos todas aquellas dificultades, todos aquellos problemas, todas aquellas necesidades en tus manos, porque eres tú, Señor, quien resuelve todas las cosas. Tenemos nuestra confianza en ti, confiamos en ti y tenemos nuestra confianza en ti. Gracias, bendito Señor, por este hermoso día y por este mensaje que nos ha otorgado. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este día. Bueno, ya sabes, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que te espero en el transcurso de la semana. Vamos a ir hablando, ¿verdad? El día miércoles es el día que ya tenemos ya provisto para hablar a la luz de la palabra. Entonces ahí vamos a seguir, ¿verdad? Compartiendo el mensaje de Dios, si Él lo permite. Así que muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Y si quieres más palabra, ve a YouTube, ¿verdad? Ahí está Pastora Janet Enríquez. Ahí vas a ver todos los mensajes que tú necesitas escuchar para alimentar tu alma. Ahí los puedes ver. En vivo, pues nos vamos a encontrar, primero Dios, si lo permite, el día miércoles. Así que muchas gracias. Que tengas un feliz día. Que el Señor te bendiga. Y muchos abrazos allá donde estés. Bendiciones.